Buenas, queridos. Vamos a ver el punto... Ahora. Vamos a ver el punto 2 del tema este de ética. Lo vamos a hacer sobre los apuntes y voy a ir dando todas las pautas, indicaciones que creo que vais a necesitar para resolver bien la actividad. ¿Estamos? Lo hacemos sobre los apuntes, que es la forma más clara de hacerlo. ¿Qué es la ética? Los griegos utilizan el término ethos y lo definen como carácter o modo de ser de alguien. Los griegos son los que lo inventan todo. De hecho, nosotros seguimos prácticamente hablando griego. La palabra ética es verdad que viene de ahí. Ethos, comportamiento, forma de ser de alguien. De manera que, como hemos visto en clase, cada uno de nosotros puede tener una ética personal, una ética particular, que es el resultado de los valores que maneja porque considera que son los imprescindibles para desarrollarse personalmente y alcanzar sus propios objetivos. Ethos es un modo de ser, ¿vale? Lo que nos distingue a unos de otros. Eso es etimológicamente en origen la palabra. Sigo. Los seres humanos intentamos comprender los acontecimientos y descubrir sus causas. Por eso nace, dice, la filosofía y la ciencia, como una especie de respuesta a explicar el mundo en el que vivimos. Esto es lo que hace imprescindible el uso de la razón. Esto lo que significa es que la característica que nos define como seres humanos y nos diferencia del resto de las especies es el uso de la razón. Claro, los animales son inteligentes, ellos perciben la realidad y por lo tanto van reaccionando, esto lo hemos visto muchas veces en clase, a los estímulos que van recibiendo en función de lo que cada especie pues dé de sí, ¿no? En el caso nuestro, nosotros no solamente percibimos la realidad, además nos sentimos de alguna manera obligados o sentimos la necesidad de comprender por qué esa realidad es así. Eso es lo que ha justificado el que a lo largo de la historia haya nacido el pensamiento racional, que da como resultado, por una parte, lo que es la filosofía. De hecho, los alumnos que estáis cursando filosofía conmigo este año sabéis que nos estamos centrando mucho en la ética, y por supuesto ha dado como resultado pues una opción que muchos de vosotros han elegido, que es la ciencia. La ciencia no solamente analiza la realidad diciendo lo que pasa, a la ciencia lo que le interesa sobre todo es analizar por qué le pasa, para de esa manera establecer siempre una relación causa-consecuencia. Es inevitable, por tanto, en el ser humano el uso de la razón. Debemos reflexionar sobre los comportamientos que realizamos a diario. No siempre seguimos un criterio lógico o matemático. ¿Por qué? Porque no siempre podemos estar seguros de si lo que hacemos es correcto o no es correcto. Está claro que el uso de la razón nos obliga a reflexionar acerca de cómo actuamos. Pero también es cierto que los criterios, por ejemplo, que sigue la ciencia, en muchas ocasiones, pues no nos son suficientes para explicar o para comprender cuál es la postura más correcta que tenemos que tomar ante una situación determinada. Por lo tanto, la ética es útil porque te ayuda, pero no es como la ciencia, o sea, 2 y 2 es 4 y 2 y 2 es 4, y eso siempre se va a considerar correcto. Utilizando la razón para actuar y definir nuestro comportamiento, no tenemos en principio la seguridad de que nuestras decisiones nos conduzcan exactamente a la respuesta más correcta. Lo único que sí sabemos es que nadie puede sustituirnos a la hora de decidir y de actuar. Si alguien me pide ayuda, debo deliberar si debo prestársela, y no hay más. Está claro que debemos razonar y explicar tanto a los demás como a nosotros mismos por qué actuamos de una manera u otra. Esto está relacionado con el hecho de que cada uno de nosotros es único e irrepetible, somos absolutamente diferentes. ¿Qué sucede? Pues que claro, cuando una persona actúa, el resultado es que hay enfrente otra persona que puede no comprender por qué tú has hecho lo que has hecho. Por eso es tan importante el buen uso de la razón. Como tampoco acertamos al 100% cuando actuamos, debemos reflexionar y debemos explicar a los demás por qué hacemos lo que hacemos. Pero fijaos que el texto dice que no solamente a los demás, también tenemos que justificarnos ante nosotros mismos, ante nuestra propia conciencia, para tener bien claro que lo que estamos haciendo responde a lo que es un acto libre y tomado en conciencia por cada uno de nosotros, ¿vale? Explicaciones a los demás, pero también explicaciones a nosotros mismos. Sigo. Somos seres racionales, personas libres, que tomamos decisiones que afectan a las personas que nos rodean, evidentemente.
Pero claro, el respeto, dice el texto, a la dignidad de los demás implica la conveniencia de argumentar y explicar esas decisiones, no dejándonos llevar por impulsos que sean caprichosos. Si yo argumento moralmente, asumo responsabilidades y podré defenderme, ¿vale? Vamos a ir por partes. Que tomamos decisiones que afectan a los demás, eso está clarísimo. Y que tenemos la obligación de argumentar nuestros actos, creo que ha quedado explicado antes, ¿no? Pero bien, el texto hace un matiz que creo que es la principal aportación de este párrafo, que es la siguiente: no dejándonos llevar por impulsos caprichosos y argumentar moralmente. Tú no puedes actuar haciendo lo que te da la gana y cuando te da la gana porque tú lo consideras o porque obtienes un beneficio inmediato. El acto moral implica siempre dar una explicación que sea racional. Lógicamente, una vez que tú has tomado una determinación, te vas a convertir en responsable de esa decisión que has tomado. Claro, en la medida en que tú, cuando decides, lo haces con responsabilidad y en el buen uso de la razón, podrás siempre argumentar por qué defiendes que algo es así. Os pongo un ejemplo. Alguien puede cometer un acto absolutamente impulsivo, irracional y caprichoso. Y él, cerrado en su cabeza, por orgullo o por lo que sea, no se baja del burro. Y te está diciendo a ti que tú estás equivocado. Claro, la única manera que tú tienes de explicarle a esa persona que puede estar equivocada, pensad por ejemplo en la gente que utiliza continuamente la violencia para alcanzar sus objetivos, es que tú hayas tomado esa decisión basándote en argumentos de los cuales te haces responsable. Es decir, tienes un porqué, no simplemente tu decisión es un impulso o un capricho. Por eso digo que siempre cuando vemos actuar a los demás, lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿y esta persona por qué ha hecho lo que ha hecho? Y tratar de comprenderla, lógicamente, pero siempre tener nuestra postura bien definida, de una forma responsable, razonada, justificada y bien argumentada. ¿Vale? Sigo. La razón se convierte así en una herramienta de utilidad. La ética buscará una moral universal. Termino. ¿Por qué la ética es útil? Porque es la mejor herramienta que vamos a tener siempre para poder justificar nuestras acciones tomadas en conciencia y poder explicarlas a los demás de manera convincente. Porque claro, si tu argumento es válido porque es universal, es decir, afectaría a cualquier ser humano, nadie te va a poder decir que la postura que tú has tomado no es correcta. Esto no significa que todos tengamos que hacer lo mismo. Yo siempre insisto en esto porque a veces da la sensación de que la ética lo que busca es que todos seamos tan iguales, que actuemos, pensemos y tengamos los mismos valores. No. Tú puedes tener en tu escala de valores, por ejemplo, en una situación muy alta, pues el sentido, yo que sé, de la responsabilidad, mientras que otro va a colocar en una posición muy alta, pues yo que sé, algún valor sentido, y por encima de todo estará la amistad, incluso por encima de la justicia, yo que sé, cada uno en lo suyo, pero siempre pensando que tu decisión y tu forma de actuación tiene que ser válida para todos. Es lo que decimos, antes de actuar, pregúntate qué pasaría si todo el mundo lo hiciera, y verás como en ocasiones pues el hecho de mentir se puede llegar a convertir en una cosa válida, o el hecho incluso, fijaos lo que digo, de utilizar la fuerza a lo mejor en defensa propia se puede convertir en algo que tienes que ejercer porque es un derecho defender tu propia vida. La ética siempre, respetando la conciencia de cada individuo, te va a permitir alcanzar tus objetivos, forjar tu personalidad, desarrollar tu vocación siempre desde una postura personal que nunca olvide que cualquier acto debe ser universal y válido para todos. Por eso nos podemos equivocar, pero siempre tendremos esta herramienta para justificar lo que hacemos. ¿Vale? Bueno, echarle un vistazo a las actividades y espero que salgan bien. Tomárosla un poquito en serio, que se agradece mucho y se nota una barbaridad cuando alguien ha cogido la actividad y ha hecho el texto o ha respondido a las preguntas a conciencia. ¿Vale? Muchísimas gracias. Venga, trabajo de la semana terminado. Ya nos vemos para la siguiente. Adiós.